Muy buenas tardes, desde la Fundación Cinemas Comic les damos la bienvenida a una entrevista más de Santa Cruz Comic, la decimonovena edición de este año. Como saben, estamos en una nueva entrega de Diálogos en Red, esta colaboración que surgió desde el año 2020 con la Cátedra Cultural Moebius. Y en esta ocasión estamos con uno de los 5 premios nacionales que vienen a esta nueva edición del Salón del Cómic, Javier Olivares. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos ya, de vuelta en Madrid. Con el Gracias. fresquito, con lo bien. Fresquito, sí, porque Javier estuvo la semana pasada aquí en Tenerife montando la exposición Cómics de Museo, Procesos de la Novela Gráfica por Javier Olivares, Santiago García y Jorge Carrión, que está en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, justo debajo de la Plaza del Príncipe. Y desde la Fundación les animamos a todos bueno, a pasar por allí porque es una muestra de originales tanto de las Meninas, La Cólera y Warbury Beach. Son tres de los grandes títulos de la bibliografía de Javier Olivares. Y bueno, son todo obras originales, procesos de entintado, de elaboración de personajes, elaboración de páginas. Y bueno, básicamente es como estar en la cabeza de Javier mientras se pone a trabajar. Entonces, bueno, les invitamos a pasar. Va a estar allí hasta el 27 de noviembre, ¿vale? Por lo tanto, en todo lo que es la etapa presalón, tanto salón como luego post-salón va a estar disponible para toda la ciudadanía en Tenerife. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que la decimonovena edición de Santa Cruz Comic vuelve gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través de su Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y bueno, más allá de que sea una de las ediciones más ambiciosas que hemos tenido en la historia de lo que es el salón, tenemos 80 invitados, más de 50 exposiciones solamente en Santa Cruz, tenemos exposiciones también en otras islas. Un poco lo que queremos hacer con esto es reivindicar y convertir a Santa Cruz en, aunque sea por unos días, aunque sea por un mes, en la capital del cómic español. Y bueno, ya sin enrollarme más, vamos a dar paso a lo que es la charla de hoy con Javier. Javier Olivares es un ilustrador y historietista, uno de los más importantes del cómic español ahora mismo. No solamente porque, bueno, ha recibido un premio nacional del cómic, sino porque además es uno de los, digamos, estandartes de lo que es el álbum, o sea, de lo que es la novela gráfica, que es para lo que estamos aquí en esta tarde a hablar. De hecho, la charla se llama Procesos de la novela gráfica, tal y como nombraste tú mismo la exposición, Javier. Bueno, empezaste tus primeros pasos en Madrid y luego tu trabajo pasó por cabeceras como El País Semanal, como El Mundo, The Boston Globe. Has ilustrado libros tanto para adultos como para el público infantil. Recientemente tienes un álbum ilustrado de uno de los relatos de Stephen King con esta maravillosa portada que ha dado mucho de qué hablar. Sí. Y bueno, Javier, vamos a hablar de lo que es el proceso de la novela gráfica. Yo quiero empezar esta entrevista preguntándote qué es lo primero que haces, ¿vale? Cuando te llega, o sea, cuando ya cierras el proyecto y dices, vale, vamos a empezar a crear esto. ¿Qué haces a la hora de, o sea, cuál es tu primer paso para elaborar una novela gráfica? Bueno, lo primero, gracias por invitarme a las charlas bueno, pues tardes, noches a todos los que estéis escuchando. Eh, digamos que mi trabajo físicamente, o sea, digamos a nivel de ponerme a trabajar de una manera práctica, sí que empieza cuando ya el proyecto está cerrado, como dices tú, bueno, cerrado en el fondo quiere decir que tanto el guionista puede ser Santiago García o puede ser Jorge Garrión o yo hemos llegado ya a un punto en el que ya hay un libro, ya hay un título y normalmente a esas alturas hay un guión o puede haberlo, porque por ejemplo en el caso de Las Meninas y de La Cólera con Santiago, él me envió, antes de mandarme el guión definitivo y de hablar conmigo, porque sí que hay un momento, te imaginas que me propone la idea, hablamos del tema,
yo empiezo ya un poco a mirar cosas en red, me voy me voy acercando al mundo, el que sea, puede ser el siglo de oro en el caso de las meninas, la Grecia clásica en el caso de la cólera. En los dos casos, en el momento que planta Santiago la idea en mi cabeza, yo ya estoy empezando a trabajar, digamos, aunque sea de manera inconsciente, aunque sea de una manera, si quieres, detrás, ¿no? No directamente práctica, porque a lo mejor en esos momentos estoy enfrascado en un libro o en algún proyecto, pero ya mi cabeza empieza a acercarse a ese mundo y empieza a recopilar información muchas veces visual o de libros o de, no sé, o todo digamos, el entorno histórico, práctico, plástico, que me pueda interesar o que me pueda servir para el libro. Pero es verdad que hay un momento concreto que suele ser, como te decía antes, en el caso de Santiago, en los dos casos me envió un documento que no se podía llamar guión, era más bien una especie de idea de lo que él quería hacer en el libro, que contiene muchas de las claves del libro, una especie de sinopsis, los personajes, el entorno, un poco lo que él quiere transmitir en el libro, las ideas. Y sobre ese documento yo ya empiezo a trabajar muchas veces con bocetos. De hecho, hay algunas muestras de ese documento, creo que de la cólera, precisamente, ¿no? Que es un preguión, es una especie de, si quieres, de guía de personajes y de acciones que luego muchas veces no están en el libro o se han obviado, pero que Santiago piensa que me interesan para yo formarme una especie de mapa, ¿no? del territorio. Y es ahí Sí, cuando que ya, de hecho, perdona que te corte, que de hecho allí en la muestra, eso que nombras de los originales que hay de esa parte, están incluso dibujados por ti. sí, sí, O no, sea, tienen dibujos en los bordes y todo. claro, eso lo contaba yo el día de la inauguración y eso lo hago mucho y lo cuento otras veces, que para nosotros, por lo menos para mí, yo creo que hay otros dibujantes que también lo hacen, en el momento de leer el guión, siempre lo hago con un lápiz o con un bolígrafo, con un rotulador en la mano. Porque hay un montón de cosas que ya me están sugiriendo, ¿no? De procesos o de resolución de secuencias, planos, ideas, porque Santiago es muy visual también cuando me cuenta las cosas, ¿no? Entonces me está describiendo ya algunas veces incluso escenas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la cólera, toda la batalla inicial, él la describe ya en esta especie de pre-guión como una especie de enfrentamiento individual entre personas, más que una especie de choque, si quieres, más amorfo, más abstracto de personajes, como podría ser una batalla real. Y esa idea, por ejemplo, es una batalla que va cambiando de un punto de vista más narrativo a uno muy conceptual y luego vuelve al narrativo en la misma secuencia, pues toda esa secuencia la pude empezar a dibujar en el propio documento, ¿no? Porque de pronto empecé a pensar cómo podíamos hacer esto, qué tipo de construcción podíamos hacer, cómo se vería desde lejos, cómo podría ser la estructura de esta secuencia. Y yo me di cuenta hace muchos años que tener un bolígrafo, un rotulador o cualquier cosa al lado y poder hacer esos bocetos me permite atrapar muchas ideas que muchas veces son muy interesantes porque tienen esa frescura de la primera vez, ¿no? La primera vez que te enfrentas a un problema y que lo resuelves, ¿no? Muchas veces esas ideas, luego ya cuando te pones a trabajar, no son exactamente así o no son exactamente válidas, pero la mayoría de ellas te indican el camino. Ya te van diciendo por dónde va la cosa, ¿no? Y muchas de ellas las he utilizado luego en el guión, porque luego hay un guión. O sea, luego, después de que Santiago me manda este documento, que es un documento previo, en el que yo ya empiezo un poco, si quieres, a empaparme de la época y de todo eso, y luego Paco después llega un guión relativamente cerrado, ¿no? También hay muestras en la exposición del guión, con las viñetas, el plano, lo que pasa en cada viñeta, las páginas. Y sobre eso vuelvo a hacer, ahí sí, ya una planificación mucho más cerrada, mucho más consciente, porque ahí sí tengo la estructura. Mientras que en el preguión es más bien una idea más general, ¿sabes? De secuencias o de tramas. Aquí sí hay páginas. Aquí hay páginas, hay viñetas, hay estructura, hay planos, hay diálogos. Entonces, en ese momento es cuando yo empiezo a hacer el libro. O sea, empiezo a armarlo como estructura narrativa, ¿no? Y lo veis en la exposición, esas pequeñas viñetas que decías tú, que son muchas veces muy sencillas, son simplemente apuntes de composición muy rápidos, pero muchas de ellas es curioso que luego me he dado cuenta que ya me han centrado, ¿sabes? Ya es una manera de centrar la estructura narrativa, que es
importante para mí. O sea, es en el momento que haces el libro. Luego lo tienes que dibujar, definir personajes, el color, pero para mí todo eso son como añadidos, ¿no? Como pulir una pieza, ¿no? Pero la pieza tiene que funcionar desde el principio y lo que tiene que funcionar es la narrativa. Y en esa parte en la que yo me planteo hacer todo eso. Vale, vale, vale. Entonces, digamos, de alguna manera eres tú el que estructura la historia que se va a contar en el cómic. Bueno, no, Pregunto. yo lo que hago es visualizar la estructura que Santiago me propone. Ujú. Santiago me propone una estructura que puedo cambiar. Él nunca me dice tiene que ser así, sino que me dice, mira, esto es lo que yo he pensado. ¿Qué te parece? Normalmente me parece bien. Normalmente Santiago lo hace tan bien que rara vez le he cambiado alguna vez. A lo mejor le he añadido una viñeta, o le he dicho aquí en vez de una página son dos, o quizá, pero ya te digo que es normalmente, casi siempre, la estructura de Santiago es la estructura del libro. Tanto las dobles páginas, como el número de viñetas, como el tamaño de las viñetas, que también muchas veces él lo decide, ¿no? Me dice, pues hay 3 viñetas iguales, o hay una viñeta muy grande y 3 pequeñitas abajo, o hay 6 viñetas iguales, o me dice simplemente hay 6 viñetas, decide tú los tamaños dependiendo del dibujo. A veces me da esta opción de decir, bueno, yo pongo las viñetas y tú decides si las quieres hacer alargadas, que por ejemplo él tiende a decirme siempre que alargo las viñetas, o sea que en una página de 6 viñetas, en vez de hacer 4, ¿sabes? Hacerlas más cuadradas, y lo que hago es que divido la página en dos y hago 3 arriba y 3 abajo. Y son 3 columnas, ¿no? Porque me gusta, ese tipo de composición me resulta a mí más fácil, más sencillo, Oye, más además es interesante. bastante clásica, ¿no? La página de 9 Sí, la que página se de nueve es veía, la página de clásica, 9 que es clasiquísima del cómic de sí, se cuando usa empezó. mucho, clásica, ¿no? Normalmente 9 es muchas. Santiago no mete tantas viñetas. 9 son muchas. A veces sí, ha usado 9, pero normalmente usa 6, 5, 4, incluso una o dos. Sabes que le gusta mucho en la cólera, por ejemplo, hay mucha variedad. Hay partes en las que hay 2 viñetas en la página, hay partes en las que hay 7, 8, 9. Toda la parte de Pirra, toda la parte del futuro, por ejemplo, tiene una estructura que creo que eran 9. Ujú. Eh, esa, por ejemplo, la mantuvimos exactamente así, porque en esa parte queríamos mantener la estructura muy cerrada. Entonces, toda esa parte de estructura, él me la sugiere y yo normalmente la diseño, la visualizo y veo si funciona y le paso devuelvo y le digo, oye, ¿qué te parece? Hacemos una story, lo que habéis visto, ¿no? Una planificación con todo el libro entero. Ah, esa planificación se la envío cuando está acabada, la revisamos juntos, él revisa su guión y mi planificación y ahí también podemos hacer cambios. A lo mejor son cambios que él sugiere, ¿sabes? Me dice, me he dado cuenta que en esta secuencia esas viñetas son demasiadas, vamos a quitar dos, o vamos a poner una. Cuando nos hace falta aquí una página grande porque se nota, o sea, él también se da cuenta, o sea, él hace un guión, pero claro, hasta que yo no lo visualizo, él, bueno, pues hay un montón de cosas que no sabe si van a funcionar o no. Él piensa que sí, propone que sí, cree que sí, igual que yo. Es cuando lo visualizamos, cuando los dos nos damos cuenta de lo que funciona y lo que no. Eso es, ya está visualizado, cuando ya lo tenemos estructurado, es cuando nos damos cuenta de lo que falta, o de lo que sobra, o de lo que está bien. Y entonces decimos, vale, se puede leer, se entiende, nos falta algo, nos sobra algo. Toda esa parte lo hacemos los dos. O sea que digamos que no, en este caso, en este team ¿Mm? artístico que tenemos aquí, en el caso de Santiago, has hablado del caso de Santiago, no sé si en el caso de Jorge es distinto, No, pero no, en este caso entonces, digamos que eh, no es que uno se adapte al trabajo del otro, porque muchas veces a lo mejor yo cuando empecé ya era un poco más consciente de lo que era el cómic y a leer mucho más cómic, ¿sabes? Uno puede pensar que, bueno, a lo mejor es que el artista se adapta al guión, o sea, el artista se adapta al guionista cuando no es un artista, o sea, cuando no es un libro hecho completamente por el ilustrador, ¿no? Sino cuando hay dos artistas, un guionista y un ilustrador, pues uno tiende a pensar, bueno, pues a lo mejor es el ilustrador que se adapta al guión, o al revés, a lo mejor es el ilustrador que planifica la escaleta y luego el ilustrador, el guionista, pues adapta un poco el texto. En este caso no es así. bueno, depende. El problema, vamos, la cosa está que realmente en nuestro caso tenemos la suerte de que nos conocemos mucho. Y además Santiago lo dice siempre y es cierto, él no hace un guión y después busca quién lo dibuja. Él no trabaja así.
él te hace un guión para mí. O sea, él piensa en mí al hacer el guión. Entonces tiene en cuenta muchas cosas que yo sé hacer o no sé hacer, o abarco mi estilo, mi manera de contar. Entonces, por ejemplo, cuando hice Beowulf, bueno, cuando no hice Beowulf, el guión de Beowulf, que ya lo tenía escrito, no se lo pasó a David Rubin directamente. Cuando yo decidí no hacer el libro y ya decidimos que no se iba a hacer, que yo lo iba a hacer, Santiago reescribió el guión entero. Porque cuando David dijo yo lo hago, primero habían pasado, pues, imagínate, 6 o 7 años, muchísimos, y Santiago ya no era el mismo ni nada. Y además, él siempre dice que yo no soy David, y el David no soy yo. O sea, el David tiene una manera de contar y de dibujar y de narrar muy diferente, muy personal suya. Y entonces él cogió el guión, ya pensando en David, lo volvió a escribir, lo volvió a reescribir, cambió cosas. Entonces, esa es su manera de trabajar. Entonces, para mí, digamos, cuando hace un guión para mí directamente, por ejemplo, La cólera, que sí que fue directamente, lo hizo pensando en que lo iba a hacer yo, él ya se está acercando un poco a mi trabajo o está pensando qué cosas puedo hacer o no puedo hacer o me va a retar, porque a él también le gusta retarme mucho, ¿no? Y bueno, pues nunca habías hecho esto, pero a ver qué pasa. Nunca habías dibujado este tipo de material, ¿no? Con esas dobles páginas, estas batallas, estas cosas tan gigantes, que hasta digamos, esta apertura de foco, ¿no? Que hicimos en Sí, bueno, en La cólera, más grande. más allá de que el formato del libro ya es más grande del álbum europeo, o sea, creo que es un poquito más grande del formato de álbum europeo, eh, y aparte de que tiene unas dobles páginas maravillosas, hay una secuencia que además la tenemos nosotros en la exposición, que es el friso de Aquiles, ¿vale? Y según lo que nos comentaste tú, Javier, es como es de las primeras veces que se expone de esa forma alargada, completa, en una vitrina. En el museo lo pueden ver el proceso de rotulado, ¿cierto? Es con Sí, rotulador. es la, digamos, la parte de tinta, el dibujo a tinta de toda esa parte. Por ejemplo, esa parte fue una parte que Santiago me propone, que está en el guión, que es una parte muy importante y muy famosa de la Ilíada, en la que Homero describe el escudo que Aquiles le fabrica a Hefestos, ¿no? Cuando ya muere Patroclo y Aquiles entra en cólera, pues, como su armadura la tenía Patroclo y está destrozada, pues va a que le hagan una nueva para seguir matando gente. Entonces, Hefestos, creo que era Hefestos, creo que le hace una armadura nueva y un escudo. Y ese escudo es tan maravilloso, es una obra de arte tan bonita, que Homero le dedica como 2 páginas y media a la descripción del escudo, que es básicamente un escudo que contiene Grecia entera. Es decir, es, digamos un panorama o una panorámica, si quieres, del mundo griego de esa época, ¿no? De todo lo que pasaba, de las batallas, de las cosechas, de las fiestas, no sé, de los asaltos, de todo lo que ocurría en ese mundo griego, ¿no? Es un dibujo imposible, porque son 2 páginas y media de descripción de escudos, o sea, eso no cabe en un escudo, es obviamente una, si quieres, una figura literaria. Ujú. Bien, pero claro, nuestro reto, y ahí te vuelvo a decir, como Santiago me retó otra vez, me dijo, a ver, es un reto para ti, porque bueno, son un montón de páginas mudas en las que solo vamos a ver todas las descripciones, o casi todas las descripciones que hace Homero en el libro, ¿no? Y bueno, realmente eran 2 páginas en el guión, eran páginas de página 1, la 25, la 26, la 27, la 28, eran dobles páginas y cada doble página contenía una descripción de una. Y a mí se me ocurrió que, a pesar de que en el libro salen como dobles páginas y la lectura del libro de dobles páginas es correcta y se puede leer así, y de hecho cumple la función que tiene en el libro, que es panorama, a mí se me ocurrió que podía quedar muy bien dibujar todo el proceso como si fuera un friso, ¿no? O sea, que los dibujos estuvieran conectados. Aunque en el libro esa conexión no existe realmente de una forma física, existe de una forma, si quieres, mental o una forma inconsciente. El lector, yo creo que un poco in- como que asimila o que deduce que esas páginas, que además por la manera en la que están dibujadas es obvio,
forman un solo dibujo. Lo que pasa es que en el libro, por una cuestión práctica, no podíamos hacer un friso, ni siquiera desdoblarlo, lo que se nos ocurrió en un momento dado. Tuvimos ahí un momento de locura, dijimos, oye, si hacemos ¿no? un desdoblamiento que salga el friso, pero complicaba muchísimo la edición del libro, la propia edición del libro, porque eso lo puedes hacer, por ejemplo, lo hicimos en Warwood and Reed, todo el libro es así, pero incrustar un acordeón, si quieres, o unas páginas que se despliegan en medio de un libro editado de forma convencional, es más complicado, ¿no? Porque además tienes que contar con la otra parte. Luego tienes que volver a desplegarlo, volver a plegarlo y que el libro se pueda leer bien. Nos parecía complicar mucho más lo que ya era un libro no muy fácil, ¿no? Porque hay una parte del libro que sabes que se gira. Entonces nos parecía que estábamos poniendo al lector, no solo al lector, yo creo que también a los editores en un problema. Entonces dijimos, bueno, vale, no Sí, lo vamos porque yo me imagino que ustedes primero piensan a ver, evidentemente pensando siempre en el lector, pero el editor es la primera base, ¿no? Lo primero que te dice, mira, ¿te lo apruebo o no? en este caso tenemos la suerte de que los editores son Stiberri, a ver, son amigos, son de Bilbao, muy importante, entonces se atreven con cosas que a lo Oye, mejor otros y ellos editores, solamente editan arte, o sea, yo, claro. es Entonces una ellos son, cosa, todo lo que hay en Astiberri es una obra de arte. pues en ese caso, por ejemplo, tenemos eso a favor, ¿no? Que enseguida, cuando les contamos precisamente la idea un poco, si quieres, más complicada, más compleja o más difícil del libro, que era esa parte en la que el lector tiene que girar el libro y leer de forma japonesa, de forma oriental, que ya lo pensamos nosotros como reto. Dijimos, bueno, esto va a ser complicado de hacer, pero sobre todo va a ser complicado de que el editor lo acepte y que luego el lector pues lo acepte también. No deja de ser una complicación añadida, ¿no? Ellos estuvieron de acuerdo enseguida, nos pusieron mi pega y entonces ya lo del piso nos parecía un poco ya rizar el rizo. Y podía haber sido un fallo, más que otra cosa, ¿sabes? Podía haber sido le hubiera añadido al libro a lo mejor una cuestión o un aspecto más aparatoso para manejarlo y todo, que yo creo que no era necesario. En el caso del giro es necesario y además narrativamente creo que es muy importante y la lectura no tiene nada que ver si giras como si no giras, o sea, yo creo que digamos que tiene un efecto en el lector, ¿no? Ese giro. En cambio el friso es más bien un capricho. O sea, lo cual queda muy bonito, pero se entiende bastante bien lo que queremos contar y muy bien, yo creo, cómo está. Lo que pasa es que una vez, digamos, publicado el libro y conseguido el efecto, el original sí que puede exponerse como un friso, porque tiene esa forma, de hecho, ¿no? Y es muy bonito porque es un añadido al libro, es una especie de bonus, de un extra, ¿no? Que el lector nunca se puede ver porque es una cosa que no está hecha para ser vista, simplemente. Oye, y nunca se han planteado, no sé, para siguientes ediciones o algo, poner como un anexo, un extra o algo que... De momento no hemos hablado de siguientes ediciones ni nada, entonces no se ha planteado. Para mí tiene una función dentro del libro. O sea, Ok. evidentemente podríamos publicar, como dices tú, una separata con un póster que se despliega y son los 4,5 metros lo que tiene de friso, puede ser un regalo bonito para el lector. Bueno, puede ser una idea al futuro, un póster con el friso, en fin, nunca se sabe. Tenemos que esperar a que el libro venda lo suficiente para que esto sea rentable, porque este tipo de cosas normalmente se hacen cuando o el libro va muy muy bien o sobre todo pasa una serie de años que hacen lógico o de alguna manera hacen sensato Ujú. ese tipo de cosas, ¿no? De pues vamos a hacer, no sé, del 10º aniversario de la cólera, ¿no? Imagínate, hace 10 años, Sí, tiene una campaña, sí, claro, claro. bocetos, ya no es el libro original, sino que es un libro especial, un libro, si quieres, pues como se ha hecho de otros libros famosos o digamos que han tenido ese recorrido, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre Maus, que ha salido el Metamaus, o Watchmen, que ha salido libros sobre cómo se hizo Watchmen. Siempre puedes hacer no digo que nuestro libro esté a esa altura, me refiero a que puedes hacer ese tipo de juegos, ¿sabes? Decir, venga, pues a los 10 es un libro que se ha vendido bien, a nivel incluso ya te digo editorial, puede ser una buena idea. Si no se ha vendido bien, o se venden bien, pero pasan muchos años, es un riesgo editorial hacer libros como esos, Sí, porque bueno, de hecho, estás en casa. la cólera fue muy premiada entre el 2020 y el 2021. O sea, recibieron bastantes galardones a nivel en festivales españoles y a nivel europeo también.
A nivel europeo no estoy seguro, no recuerdo. A nivel español, las Meninas sí que nos nominaron en Estados Unidos a los Dignas y a los Eisner, Ujú. que se editó allí. Entonces, claro, al ser un libro editado en Estados Unidos, hay una categoría de los Eisner y de los Dignas, creo también, que, que premia libros extranjeros editados en Estados Unidos. La cólera, sin embargo, bueno, se dan premios aquí, varios premios, no recuerdo. Pero, por ejemplo, fuera no, porque la única edición que hay ahora mismo de la cólera editada es la edición polaca. En Polonia ha salido hace 3 meses o 4 meses una edición de la cólera, pero no se ha editado en ningún otro país. O sea, en Francia, en Italia, en Inglaterra, ni en Estados Unidos tampoco. Entonces, de momento no podemos optar a premios fuera de España, No, claro. ya, bueno, claro, claro. Si no ha llegado a otros lugares, Claro. vale. Mira, te voy a tomar de nuevo el tema de la estructura de la escaleta y tal, para lanzarte una pregunta que a mí personalmente me interesa bastante porque también tu trabajo se caracteriza por traer al lenguaje cómic, ¿vale? Grandes clásicos literarios. Y un ejemplo es una de tus últimas publicaciones, que es la adaptación de La Guerra de los Mundos. Entonces, yo, para las personas que no lo han leído, y como aquí somos eh, una zona de libre spoiler, simplemente les voy a comentar que tiene un plot twist bastante original, ¿vale? Entonces, te pregunto, Javier, en este proceso de creación de la novela gráfica, ¿tú nunca te has planteado mantenerte 100% fiel a la historia original? Bueno, en este caso, tanto en el caso de Santiago como de Jorge, pero vamos, sobre todo en de Santiago, que estamos hablando un poco de las meninas y la cólera. Bueno, las meninas es una historia original de Santiago, quiero decir, en este caso no es una adaptación, es simplemente un guión a partir de un cuadro muy famoso, pero es una historia completamente original de Santiago, o sea, que se le ocurrió y la contó así, ¿no? Ni siquiera es una biografía de Velázquez, ni es una biografía del cuadro, pero es una biografía del cuadro bastante particular, es casi un ensayo. Entonces, Sí, en ese caso, digamos que no cumplimos la regla de las adaptaciones literarias. Sí es verdad, y Santiago y yo lo hemos comentado, que tenemos la tendencia, él y yo, porque el primer propone y yo digo que sí, o sea que los dos somos culpables en este caso, eh, de acercarnos a no sé si a los clásicos, en la cólera a la Ilíada, Jekyll y Hyde a Jekyll y Hyde, y ahora la Guerra de los Mundos, la Guerra de los Mundos. Pero yo creo que ha sido un poco casualidad. O sea, Jekyll y Hyde fue un encargo. La cólera surgió de Santiago de una idea que de pronto él, queriendo hablar, porque quería hablar de temas contemporáneos que nos suceden ahora, de problemas contemporáneos, se encontró con Aquiles como un personaje, sobre todo porque él quería hablar desde una perspectiva europea, ¿no? de Europa, porque es un debate que se ha abierto hace ya unos años, ¿no? Sobre todo a raíz de la crisis de los refugiados, luego la guerra de Ucrania, de pronto Europa, el papel de Europa, ¿no? El sí, papel que se hace efectivamente esa parte la captura muy bien en la para parte esta de la chica, esta Pirra, sí. Pirra, es que me salía prisa, Era- pero no, Pirra. ese, digamos, fue el origen de la idea, ¿no? De quiero hablar de conflictos contemporáneos y quiero hablar de Europa como una idea que parece que está en cuestión, ¿no? Y que está siendo, digamos, cuestionada desde muchos puntos de vista, políticos, sociales, tal, el desmembramiento de Europa. Europa le parecía, o nos parecía a los dos, yo creo también, un tema interesante para debatir y para hablar de él en una novela gráfica. Y entonces se encontró con Aquiles, y Aquiles no deja de ser el primer, si queréis, héroe o personaje de las primeras novelas o primeros relatos de la civilización europea, que es la Ilíada, ¿no? Entonces encontró un personaje que le llevó otra vez a un punto, o si quieres, a un territorio de clásico, ¿no? En ese caso fue así, pero yo creo que además es muy acertado, ¿no? Porque podíamos haber hablado de Europa de una forma más, un poco como La Grieta, que es el libro que hizo Estoporno de Abril, que era un libro que hablaba de Europa desde el punto de vista periodístico, que era muy interesante, porque
desde su punto de vista como periodista y como fotógrafo, hicieron ese panorama de Europa prebélico que casi anticipaba lo que estaba pasando, un poco de, ¿sabes?, de olla a presión, que sabía que iban a pasar cosas. Y en cambio Santiago y yo nos fuimos a Aquiles, ¿no? A hablar de algo mucho más antiguo, más mitológico, de una mitología o de unas raíces literarias, mitológicas, políticas y sociales que empiezan con la Grecia clásica y llegan hasta ahora, ¿no? Entonces, esa fue un poco, si quieres, nuestra línea de trabajo. Y luego, en el caso de la Guerra de los Mundos, también ha sido un poco casualidad en el sentido de que queríamos acompañar a Jekyll y Hyde, y entonces se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a Santiago, pero es una idea que nosotros también teníamos en la cabeza hace tiempo, digamos, trabajar con esos clásicos, si quieres, de la literatura o del cine o de cualquier otro ámbito, y en este caso subvertirlos más, o sea, trabajar a partir de ellos, no tanto adaptarlos, porque las adaptaciones literarias, en el caso de Jekyll fue un encargo, como te decía antes, no teníamos demasiado espacio para movernos, de margen, tenemos que hacer una adaptación, la hicimos a nuestra manera, nos gustó mucho, nos quedamos muy contentos, pero no deja de ser una adaptación canónica. Pero lo que no más nos interesa de este tipo de acercamientos a estructuras o a ideas o a obras clásicas es más bien usarlas para hacer otra cosa, usarlas para hablar de otros temas, usarlas como estructuras conocidas, y también reivindicar su papel de clásico, ¿no? Porque el clásico no deja de ser esa obra que siempre está vigente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, Italo Calvino, en Cómo leer clásicos, en su libro, en su ensayo de Cómo leer clásicos, define el clásico literario como el libro que trasciende a su tiempo. Claro, entonces nosotros trabajamos en esta senda. Es decir, vale, trasciende su tiempo, entonces lo más, casi nuestra obligación cuando adaptamos un clásico es precisamente hacer que funcione ahora. Porque efectivamente puedes adaptarlo de forma literal, que es la Guerra de los Mundos, como decías tú antes, podemos hacer una adaptación como hicimos en Jekyll, literal, o sea, literal me refiero a contar lo mismo, de la misma manera, con los mismos personajes, la misma época, pero nos parece que eso no tiene ningún interés, porque ya está el libro. O sea, lo puedes leer y puedes, digamos, sacar esa información o esos datos o tener la idea de lo que quería decir H.G. Wells concretamente leyendo su libro. Pero ¿por qué vamos a hacer nosotros lo mismo? Porque vamos a volver a contar la misma historia que contó él, con dibujitos. O sea, no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido poner a prueba lo actual de un libro así. Y ponerlo a prueba es lo que hemos hecho, es cogerlo, girarlo, darle una vuelta. Literalmente girarlo. Literalmente girarlo y ver qué pasa. Y lo que pasa es muy interesante. Porque entonces te das cuenta, en el fondo es como un peritaje, si quieres, científico, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si hacemos esto, vamos a ver si sigue ahí el libro. Y sigue ahí el libro. O sea, la idea de H.G. Wells, el clásico de H.G. Wells, sigue ahí. Lo que pasa es que adaptado o, si quieres, reformulado para contar otro tipo de cosas que no dejan de ser las mismas cosas que contaba él. Sí, sí, Porque sí, sí. él hablaba también de la invasión, de la guerra, del sufrimiento, de todo lo que conlleva una civilización invadiendo otra civilización, que es lo que hacemos nosotros exactamente igual. Porque tampoco efectivamente. pero Efectivamente. es más o menos así, o sea que realmente han sido poco casualidades, pero es verdad que son temas que nos interesan a los dos, ¿no? Y probablemente nuestra próxima novela gráfica sea otra adaptación, no lo sé. Queremos seguir haciendo adaptaciones literarias en ese formato tan pequeño, 42 páginas, muy rápido, que es como muy guerrillero, ¿sabes? Hacerlo y sacarlo, no esperar dos. El de Guerra de los Mundos, ¿no? El formato Claro. este delgadito, vale. Es que es un formato que está muy bien, primero porque nos permite hacer libros rápidamente. Y ahora mismo, en la época de la novela gráfica, está muy bien la novela gráfica y nos gusta mucho el formato, pero claro, te lleva, entre un libro y otro puede pasar fácilmente 4 o 5 años, entre que lo piensas, lo dibujas, se publica, mínimo 4 o 5 años entre cada libro. Entonces también yo ya no tengo 25 años, ni 26, ni 25 tampoco, ni 46, ni 55. Entonces ya llega un momento que dices, bueno, a lo mejor no me apetece estar 4 o 5 años entre un libro y otro. A lo mejor me apetece hacer cosas más urgentes, más interesantes, que pueda tener más, por supuesto que sí, sea, tiene esa forma de novela gráfica,
esas páginas, 200 o 100 o lo que sea, pues la haremos. Pero también nos apetece mucho explorar este formato del álbum francés, si quieres, el clásico. Y además nos apetece mucho explorarlo ahora queriendo, aposta, no antes, porque antes no había otra manera. O sea, antes era el que había. Entonces, estábamos, digamos, en la cárcel de las 42 páginas, me parece que eran, decían, no, 24, 48, había como 3 formatos y no podía salirte de él. Y ahora es justo lo contrario. Ahora son 300 o 200 o 150 o 200. O sea, ahora si lo haces 40, parece que tampoco vende. Tienes que hacer novelas gráficas de 200 o 300. Entonces, hemos caído en una cárcel diferente, muy interesante, pero nuestra idea es también permitirnos y empezar a hablar de que la novela gráfica es un formato genial, pero no es el único formato. Igual que el álbum en su momento no debería haber sido el único, esta tampoco debería ser el único. O sea, que entre medias hay posibilidades narrativas muy diferentes, no solo de formato apaisado o desplegable, o lo que sea, sino también de número de páginas. O sea, hay historietas, como por ejemplo La Guerra de los Mundos, y por supuesto que podíamos haber hecho una novela gráfica de 200 páginas, pero me parece que el libro nuestro tiene, ¿cómo te diría yo?, una exactitud en sus 42 páginas que me parece que es mucho más interesante y mucho más rápida y decimos lo que queremos decir, ¿sabes? O sea, no podíamos haber alargado situaciones, podíamos haber contado más cosas de los personajes en vez de hacer 4 páginas o 4 capítulos, o cada capítulo de 40 páginas, entonces saldrían ahí 120, pero nos parecía que esta especie de urgencia del mensaje también estaba relacionada con la urgencia del dibujo. Y si nos hubiéramos tirado 2 años haciendo un libro de eso, a lo mejor cuando lo hacemos, cuando sale, o ya no estamos en el planeta porque nos han destrozado, o ya la guerra de Ucrania y todo esto es otra cosa, porque hay otro problema, yo qué sé, vete a saber, marcianos reales incluso, ¿sabes? Que también nos dimos cuenta de que si queríamos contar esto, porque estábamos hablando de lo que estaba pasando ahora, que teníamos que hacerlo ahora. Y ese formato se puede hacer ahora, ahora me refiero pues a hacerlo en 4 meses, 5 meses, ¿sabes? Que no son 2 años. Entonces, bueno, nos parecía todo que encajaba perfectamente. Bueno, como vemos aquí, estos chicos reivindican por todos lados, reivindican el medio, reivindican la forma de trabajar, reivindican la forma de editar y evidentemente la potencia de los mensajes que tienen su historia. Y retomo este último punto, Javier, porque comentabas antes que Santiago se topó con Aquiles y obviamente hay un mensaje muy potente sobre el tema de los refugiados, de la visión de Europa, tal y como tú has dicho, pero también, por lo menos te lo digo desde mi punto de vista como lectora, ¿no? Que la cólera a mí me maravilló desde el momento que hice sí hasta que lo cerré. Eh, Aquiles, ya de por sí, en lo que es el imaginario griego mitológico, para aquel entonces y para ahora, ¿vale? Actualmente, siempre ha sido una figura con una sexualidad muy, muy, muy debatida, ¿no? Y eso es un tema que ustedes también tocan muy bien, ¿vale? Que no sé si, bueno, tanto en el guión como en el propio dibujo, ¿sabes? Y la estructura del libro, pues queda perfectamente plasmado, ¿no? Esa reivindicación de género, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, claro, en la Grecia clásica, claro que es todo precristiano, si quieres, realmente de las normas y de los códigos que el cristianismo impuso y en el que estamos metidos todavía. Yo tampoco soy un experto, pero por lo que he leído y por lo que estoy mirando y por lo que sé, ellos eran mucho más antisexuales, en el sentido de que estaban más igual y ellos pues se enamoraban de cualquiera y ya está, ¿no? La parte o sea, digamos la parte masculina, ¿no? Ellos tenían muchísima más libertad de Claro, no sé si decisión. mujeres también podían o no. Te digo, no soy un experto en cultura grecia clásica y a lo mejor me dicen, no, eran los hombres los que podían, las mujeres no. Bueno, no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no lo recuerdo. Yo creo que no, que estaba. Me parece que era una cosa mucho más, si quieres, más fluida, como se dice ahora, ¿no? Y entonces, lo que sí vimos es que efectivamente luego la ficción, según qué casos, ha tratado otra vez Aquiles, lo ha vuelto a colocar
en el heteropatriarcado guerrero, luchador, viril, sin ningún tipo si quieres, de matiz. Es De decir, duda, exacto. en muchas de las películas, no en todas, porque tampoco he visto todas, pero las más conocidas, incluso la famosa de Aquiles, de Brad Pitt, la de Thorsten Petersen de hace unos años, Aquiles vuelve a ser ese héroe que lo que hace es que tiene un primo que se llama Patroclo y pues muere su primo y se enfada muchísimo que Ya. mata a su primo, pero nos parecía una de las cosas interesantes del personaje y de nuestra visión del personaje era precisamente eso, ¿no? Convertir a Aquiles también en un héroe mucho más lógico y más fluido, ¿no? En un héroe que puede transmutarse de alguna manera y de hecho es lo que hace en el sueño, porque Sí, nos además apetece. lo hacen lo captaron tanto guión como dibujo, es una forma súper natural. O sea, natural, tú vas leyendo natural en el propio sentido de la palabra natural, porque se ve el proceso, y natural en el momento en el que el lector está leyendo y bueno, pues de repente haces así y el libro gira. Claro, entonces ese giro, por eso te decía que el giro era importante, porque probablemente, yo no sé, pero seguramente cuando estás leyendo un libro y lo giras, hay algo también que te gira en la cabeza, ¿no? Y de pronto estás probablemente más predispuesto a empezar una nueva narrativa con unas nuevas reglas, ¿no? Como son, por ejemplo, la narrativa contraria. Pero no solo eso, no solo te hemos cambiado el orden narrativo, te hemos cambiado también al protagonista o a en este caso la protagonista. Ujú. Y lo hemos hecho de una manera, lo que dices tú, muy lógica, porque el cuestión de género está desde el principio en el libro, está Efectivamente. flotando por todas partes, ¿no? De hecho, es muy obvio bueno, que Aquiles y Patroclo son amantes, son pareja. Él tiene además a Briseida, con lo cual, bueno, pues, digamos que es mucho menos rígido como personaje. Y luego además que queríamos hablar en el libro, que es un libro, que es una cuestión que se habla fundamentalmente en la parte central, pero luego yo creo que tiñe todo el relato, en la cuestión de género también, ¿no? Y entonces ahí sí que nos venía muy bien cómo Aquiles se da cuenta como mujer de lo que es ser una mujer en otra época que no es la suya, un guerrero que eres de una pieza, ¿no? Sino que aquí de pronto se encuentra, cuando hablas de Europa, no puedes dejar de hablar de esto. Cuando hablas de los problemas que te estamos teniendo como sociedad, es uno de los problemas, de las cuestiones más importantes y más interesantes y más necesarias. Teníamos que hablar de eso, ya, digamos, escrito. Y nos pareció una idea muy interesante, ¿no? Lo de girar y que el padre le dijera, bueno, te voy a enseñar la Europa futura y la vas a ver desde un punto de vista que te vas a dar cuenta de por qué funciona así y cómo funciona. Entonces a él le Sí, aparece de otra manera. y Además, además con esa... Ay, perdona, continúa, no, continúa. no, que así se hace mucho más consciente de muchas cosas, de muchos problemas, no solo sociales y políticos, sino también de género. Sí, justamente a eso iba, que digamos que de alguna manera el héroe, el arquetípico, ¿no? De la mitología griega, que es un tema que además se toca mucho durante las primeras páginas del libro, la historia de Aquiles clásica, ¿no? Que él está continuamente cuestionándose por qué estoy aquí, o sea, por qué estoy perdiendo el tiempo entre este río de sangre si yo era tan feliz en mis campos y viviendo mi vida y tan tranquilo, ¿no? Con ese mecanismo que ustedes utilizan, no solamente metanarrativo de que el propio lector tiene que girar el libro, sino que además con ese cambio en la cuestión del género, digamos que se le quita esa etiqueta que específicamente se le da a lo que es el arquetipo súper rígido y duro de héroe al hombre y se ve que justamente en los problemas de llevar encima X responsabilidades están no solamente en todos los tiempos de la historia de la humanidad, sino que también está tanto en hombres como en mujeres. Claro, no, de hecho hay un momento justo antes de que Aquiles tenga, digamos, este sueño, al principio del libro, que eso además está en la historia original de Aquiles, que por eso de hecho nos pareció tan interesante seguir ese camino, porque ya
que estaba planteado de alguna manera, mucho menos radical, por supuesto, como lo has planteado nosotros, que somos narradores del siglo XXI. Homero eso probablemente ni se lo planteaba, pero sí que, por ejemplo, habla Homero del libro, que hay un momento en el que Aquiles se esconde, su madre o su padre le esconde para que no lo lleven a la guerra en la corte de un rey y lo esconde como niña. Efectivamente. Es verdad, sí, 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 Sale sí. en el libro. De hecho, él lo que dice, ahí es donde él se da cuenta, dice, joder, qué bien, qué gusto, qué mundo más divertido, más estupendo, sin peleas, sin guerras, sin nada, estoy aquí súper feliz. Y entonces va Ulises, aquí, digamos en el libro también aparece, bueno, no aparece en ese momento, pero Ulises se lo dice, Ulises va a buscarle. No sé si eso es parte de la Ilíada, ahora no te lo sé decir, o si es una parte de una historia que cuenta Homero en otro libro. Pero es cierto que va a buscarle y Aquiles no quiere ir. Y él, no me acuerdo con qué truco, pues lo descubre y se lo lleva a la guerra. Y él se está lamentando, eso sí que está en el libro, sí que está en la Ilíada. Aquiles es un héroe que se está todo el rato cuestionando qué está haciendo allí, por qué tiene que luchar con esta gente que no conozco, porque tengo que matar a estas personas que no me han hecho nada, porque se enfrenta al líder de su coalición todo el rato. De hecho, cuando le quita la esclava es cuando entra en cólera y dice, pues yo no peleo, y ya nos vamos, ¿sabes? O sea, él no quiere estar allí. O sea, es un héroe que en el fondo, eso es un poco bastante moderno, en el sentido de que él, digamos, no es un héroe de una pieza que va allí y se ha creído todo eso y entra en combate sin cuestionarse nada, sino que está todo el rato está cuestionando. Pero bueno, sí, yo era un casa, yo estaba muy bien en el reino ese. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me habéis traído? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué les tengo que matar? Lo que pasa es que luego, cuando entra en cólera, cuando ya por fin muere Patroclo y entra en cólera, a partir de ahí se convierte en el héroe de una pieza, si quieres, que cumple su destino, que también está en el libro, ¿no? A pesar de ese viaje iniciático, a pesar de que él ha vivido y ha entendido todo lo que él supone de malo, si quieres, o de una figura, si quieres, controvertida para el futuro de Europa, lo que está diciendo, cuál es su mensaje, cuál es su legado, qué es lo que está diciendo a los futuros europeos, si quiere. A pesar de todo eso, que él lo entiende y no quiere volver, al final vuelve y cumple con su destino, ¿no? Que en el fondo pues, es griego todo eso. Claro. Bueno, en el caso del proceso de esta novela gráfica, que es La cólera, que es en la que hemos estado hablando hasta ahora, como vemos, se piensa que, o sea, el planteamiento del proceso de trabajo reivindica problemas de refugiados, reivindica la cuestión de género, reivindica además el trato del medio, o sea, de lo que es el cómic y del proceso de lectura. Aquí se reivindica todo, Javier. Bueno, pero de verdad que no es una cuestión de que nosotros vengamos aquí a reivindicar cosas. Yo tengo la sensación, y a lo mejor me estoy equivocando, de que son las reivindicaciones que surgen cuando haces tu trabajo bien y te gusta hacerlo. Y lo haces con toda la intención. Cuando alguien hace eso, en cualquier medio, en la música, en la literatura, en el cine, en cualquier sitio, esas reivindicaciones aparecen. Porque son reivindicaciones que surgen de tu compromiso. ¿Sabes? Que no son reivindicaciones políticas que hacemos. Nuestro trabajo no ponemos la política, ni las ideas, ni nada por delante. Nosotros queremos contar una historia. Queremos hacerlo bien, queremos contar cosas que nos interesan, que nos preocupan. Y yo creo que lo que te digo, creo que puede ser eso. O sea, realmente no. Esas reivindicaciones que tú percibes, y que mucha gente las percibe también, tampoco son lo más importante de la No, historia. no, claro, evidentemente. O sea, Están ahí y no son están, importantes. exacto, no están encajadas con calzador, quiero decir. Nuestra obra, claro, digamos el mensaje, entre comillas, que es una palabra que odio, y además no es real. No queremos tampoco escribirlo delante ni nada. Por supuesto que hay cosas que queremos que el lector entienda, que saque sus propias conclusiones incluso, ¿no? O que piense, que se debate o que dude o que se plantee. Pero nuestro trabajo es más bien contar una historia, contarla en forma de cómic porque nos apasiona el medio y entonces poner a prueba todo eso, poner a prueba el medio, ponernos a pruebas a nosotros. Santiago se pone a prueba a sí mismo y yo me pongo a prueba a mí mismo. Entonces, digamos, de ese choque, esas chispas que saltan son lo Sale que tú arte. llamas la reivindicación. Bueno, sí, Sale puro arte. sí, lo que ilumina, es esa luz. Bueno, pero es una luz que no provocamos aposta, que no queremos
Mucha gente ha leído este libro, como es lógico, desde ese punto de vista, y otra gente probablemente lo ha leído con una visión mucho menos Analítica. lógica, Sí, pero claro, analítica, claro. simplemente disfrutando de una lectura, de Y bueno, y no es un... para menos, o sea, simplemente el impacto del dibujo es para sentarse y hacer así. Entonces, con eso también hay mucha gente que disfruta con eso es solamente o además, ¿no? Pero ya te digo que no nos planteamos todo el rato estas cosas como una especie de mensaje que queremos dar todo el rato. No tenemos una, por lo menos yo creo que no, Santiago, yo creo que tampoco una ambición de que todas nuestras obras sean mensajes ocultos, ni que sean mensajes claros, de que, por supuesto, que son cosas que nos importan, que nos interesan y que nos preocupan, pero siempre están, digamos, supeditadas a nuestro amor por el libro, por la narrativa, por los dibujos, por el cómic como medio, ¿no? Ujú. Intentamos que eso no, que sea coherente, ¿sabes? Que sea indivisible. Ya. Javier, mira, ya estamos, ya que nos quedan escasos 10 minutitos, esto siempre se pasa volando. Y bueno, antes de terminar, hay un tema que yo me interesa tocar contigo particularmente porque se nota tanto en las meninas como en la cólera y en la propia Warbury Beach, el tema del color, ¿vale? Quiero que me hables un poquito de ese proceso en el que tú decides, o sea, te sientas y empiezas a pensar en el color porque en las meninas sobre todo se nota que hay un esquema de colores muy específico que además lanzan un mensaje, ¿vale? Entonces, cuéntame un poquito cómo empieza ese, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo lo haces? Bueno, viene de una idea muy sencilla que yo entendí hace ya mucho tiempo, pero bueno, y es que el color es realmente una herramienta narrativa. Para mí el color, lo contaba el otro día a alguien, digo, a Eduardo creo que estaba por ahí, ¿no? Javier Nóbregas. Y entonces le decía, mira, es que el color para mí es un elemento más de la narración. No hago el libro y luego pienso cómo voy a colorear esto, ¿no? ¿Qué colores le voy a dar? Ni siquiera me planteo si los colores tienen que ser naturales o no, o de la época. Para mí el color es una herramienta narrativa de las primeras, y como el dibujo, como la composición, como la escritura, como todo. Entonces tomo esa decisión muy al principio del libro porque me apetece ver cómo funciona y quiero ver si funciona en cada parte. En el caso de las medidas, como dices tú, es obvio, porque había dos colores, el amarillo y el azul, y marcaban tiempos diferentes, ¿no? Eso nos permitió, en muchos casos, quitar bocadillos en los que ponía años después o años antes, o cualquier información temporal que el lector necesita, si el color es absolutamente igual. En este caso, al establecer un código y decirle, no, el azul es el presente y el amarillo es el pasado, el lector lo entiende, entonces le vas quitando todos los bocadillos de información adicional y él lo entiende perfectamente. Entonces, ese código, que ahí funcionaba de una manera, en las meninas, perdona, en la cólera funciona de otra manera, pero también como herramienta narrativa, el rojo de la sangre, el rojo de la ira de Aquiles. Cada parte, además, si ves, el libro está estructurado en partes, tiene colores diferentes según Ujú. lo que está ocurriendo en cada parte. Muchas veces son simplemente colores que sirven a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, toda la parte de Pirra, Que jus- decidimos que tenía que ser de un color Justo muy... te iba a preguntar por eso, porque utilizaron el color azul para esa parte, ¿no? Y Sí, tú comentas que es además una visión europea. No sé si esto ya son cosas de friki, ¿no? Normalmente en los mapas o en las clases de historia o cosas así, se suele decir que el color azul está asociado a lo que es el hemisferio norte. Y a esa visión, dentro del conflicto norte-sur, ¿sabes? Conectando de nuevo con el tema este de la visión europea, la parte esta de los refugiados y tal, no sé si eso lo escogieron a posta, está pensado o es simplemente casualidad. bueno, digamos la idea, si quieres, de que está asociado, por lo menos no sabía, que está asociado a la parte del hemisferio norte, no lo sabía. Sí que en un momento dado, y recuerdo, creo que fue Santiago el que me dijo, que la idea que a él se había ocurrido es usar el azul en esa parte y no usar el azul en ninguna otra parte del libro. Digamos, que usar colores tierra, tenía lógica y de hecho hay muy poco azul en otras partes. Hay azules grisáceos, pero azules, en general los dejamos justo para esta parte, ¿no? Porque es un color que hablaba sobre todo del planeta Tierra.
cuando Tetis le enseña la luna de Europa, Cierto, digamos, el planeta Europa es azul. el planeta azul, efectivamente. Ahí, esa parte, dijimos, pues esta es la parte en la que vamos a usar solo la parte azul, o ya todo lo demás, pues lo dejamos en colores, digamos, tierra o en colores naturales y tal. Entonces, bueno, pues eso fue lo que hicimos. O sea, decidirlo de una manera, pero ya te digo, que tenía que ver también con la narrativa. Es un color que solo usamos en esa parte porque es una especie de ensoñación que está fuera de la línea narrativa de Aquiles, que está como en otro sitio, ¿no? En otro lugar. Y, por ejemplo, en Warbury Beach el color también está usado de una manera muy estructurada para cada parte. Para la parte del principio, que es todo lo de Mary Wollstonecraft, de la madre Mary Shelley, hay unos colores más cálidos, hay luz de velas, hay un color más de la época antigua. Luego toda la parte de Beach tiene un color mucho más de los años 40. Estuve buscando como un poco esa fotografía un poco descolorida de los 40. Ahí había muchas cosas. Era difícil establecer códigos. Pero bueno, toda esa parte que tenía, si quieres, un tono parecido, ¿no? Y luego la parte de Warburg como eran partes diferentes, eran episodios del personaje, cada episodio tiene un color. Entonces el primer episodio es como verde o amarillo, el segundo es azul, el segundo es verde, el segundo es rojo. Y el último, que es donde ya Warburg se enfrenta a los nazis, suben al poder, le quitan ese rojo, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, un poco una estructura tonal diferente para cada parte del libro, ¿no? Porque me parece que además, a nivel de lectura, los lectores, si son episódicos, además, como en este caso, que son varios bloques de personajes y de épocas diferentes, ayuda muy bien a establecer el tono de la época, ¿no? Y puedes usar el color, además, de forma narrativa en el momento que te interese y que quieras. Puedes usar, al momento que decides que los colores no son naturalistas, pues a mí siempre me ha parecido la mejor manera de hacer lo que quieres. En el momento que decides que el color no tiene que ser el color real, tienes todo el abanico de posibilidades del mundo. O sea, para mí el color naturalista, el color real, te ata de pies y manos. Sí, y no solamente es el tema este de este aspecto que realmente no lo había pensado nunca, que es verdad, o sea, no todo tiene que ser del color que es, sino que además si lo plasmas, lo utilizas para que la historia tenga una coherencia visual con el color, que es por ejemplo el caso de las meninas, que se nota muchísimo cuando está en una línea narrativa, pues la mayoría de las viñetas son de un color específico. Cuando vuelve al presente narrativo, digámoslo así, es de un color específico y así vamos, ¿no? Eh, cuando tú no solamente, lo que te digo, tú sabes, tú lo piensas, dices, bueno, esto no tiene, o sea, mi piel no tiene que ser el color de mi piel o lo que sea, sino que además lo plasmas, es que queda una maravilla, o sea, queda una obra de arte por todos lados. El tema del color, quiero decir. Realmente, para mí, ya te digo, el color es una herramienta más. Entonces, usar el color de forma naturalista, que puedes hacerlo, y de hecho muchas veces, y en ilustraciones, y lo puedes hacer, a mí siempre me parece una manera un poco de cortarte posibilidades, ¿no? O sea, dibujar el mundo tal como es, que ningún dibujante lo hace, ¿eh? Yo digo que es naturalista, pero no lo es. O sea, ningún dibujante de cómic usa los colores. En general la gente tiende por lo menos a establecer pautas de color, ¿no? Pero bueno, si quieres, hablamos de un uso del color en el que, por ejemplo, pues eso, la carne es de color carne, los lagos son azules, el mar es azul, las hojas son verdes, la sangre es roja, o sea, bueno, y luego las noches son azules, en fin, que hay si quieres, unos estereotipos de color que ya te digo, puede que mucha gente los use, pero yo creo que por lo menos hasta ahora lo que yo he visto, y yo creo que los historietistas sí que tienen mucha más conciencia de que los colores son una herramienta y que ya el público, eso también es, yo creo que es bastante evidente, acepta perfectamente que tú desde hace mucho, que decir, no es una cosa que de pronto haya aprendido ahora, que cuando haces un dibujo abstraes absolutamente todo y es un icono y puedes dibujarlo de cualquier color. O sea, puedes dibujar una historieta en azules, en verdes, en rojos, en rosas, en amarillos, en naranjas, puedes combinar y nadie va a decir, uy, pero aquí cuando eres un niño pequeño sí te obligan a dibujar el color carne de las cosas, pero es una manera de meterte en la cabeza, supongo.
la estructura de la sociedad, ¿no? Pero no te salgas del borde y segundo, oye, esta cara la has dibujado verde, las caras no son verdes, ¿no? Bueno, eso digamos que tiene un sentido, que yo creo que no lo tiene, pero bueno, digamos que tiene ese sentido en la educación del principio, pero que llega un momento en que todo el mundo entiende que cuando dibujas algo estás en otro territorio. Entonces ese territorio es el territorio de la libertad creativa y ahí puedes empezar a trabajar. Y en los cómics yo creo que eso, ya te digo, está más que asumido, ¿eh? O sea, yo lo que pasa es que lo hago de una manera muy concreta, pero hay muchísimos historietistas que trabajan el color con la misma intención que yo, que otros, o sea, de formas bitonos, tritonos o personajes con colores cambiados. El color yo creo que está, a estas alturas, yo creo que ya está más que asumido que es un elemento narrativo. Muchas veces es puramente decorativo, esto también es verdad, que pueden no ser colores naturalistas, pero simplemente no son naturalistas, o sea, no tienen ninguna otra intención. Picasso tiene, yo digo, todo lo que dibujo en la página, absolutamente todo lo que dibujo en la página tiene que ir en la misma dirección, que es contar la historia. Tanto el color, como la composición, como la línea, como el dibujo, como los bocadillos, como todo. Entonces es cuando funciona. Claro. Vamos, por lo menos para mí. A ver, la coherencia textual de lo que es la literatura, pues evidentemente en la narrativa gráfica existe también la coherencia narrativa, vamos a decirlo de esta manera, así. Exactamente. Pues Javier, como te dije, ya hemos llegado al final. Esta horita que a mí por lo menos se me ha hecho súper corta. Aquí diseccionando tu forma de trabajar, compartiendo impresiones sobre lo que es el medio en sí. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Javier. Gracias a ti. Gracias por haber venido a Santa Cruz, ¿vale? Y gracias por haber aceptado formar parte de los invitados del salón. Ojalá podamos seguir en contacto. Y bueno, nada, a todas las personas que nos están viendo, les recuerdo que esto no es más que un aperitivo de lo que se viene. Del 17 al 20 de noviembre vamos a regresar a la Recoba, vamos a tomar el centro por antonomasia de lo que es el Salón del Cómic y volvemos con una de las ediciones más ambiciosas, con una programación que ya pueden consultar en la página web, de más de 100 actividades, 80 invitados, más de 50 exposiciones solamente en Santa Cruz de Tenerife. Les invitamos a todos a que se animen a participar, los esperamos allí con los brazos abiertos y nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.